Hola, muy buenas noches para todos, mucho gusto. Yo soy Mauricio Bernal, gerente médico de Takeda Vacunas. Queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas esta noche. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar con el doctor Andrés Felipe Arias. El doctor es médico pediatra, infectólogo, tiene una maestría en VIH, maestría en bioética, es docente universitario y es director médico de InfectoPed de Infecto Norte. Pues pertenece a múltiples sociedades científicas relacionadas con el tema de la infectología y la pediatría y pues nos va a hablar un tema muy importante esta noche. Pues sabemos que nos encontramos en una situación eh, con el dengue pues importante, con un gran número de casos como el doctor nos va a compartir, y pues queremos también hablarles un poco de las nuevas noticias que tenemos contra el dengue y cómo prevenirlo. Entonces, sin más preámbulos, le doy el espacio al doctor. Adelante. Hola, doctor Mauricio, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Y en realidad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero que sea muy nutritivo, que nos hagan todas las preguntas que se les ocurran para que aclaremos las dudas de este tema que se llama vacuna del dengue, una nueva estrategia de prevención. Creo que es muy importante que lo tengamos presente en el día a día. Es una enfermedad pues con la que hemos vivido durante muchos años y vamos a hacer un poco una introducción de la situación real del dengue y hacia dónde vamos. Este es mi conflicto de intereses, pero quiero que sepan que todo lo que van a ver son conceptos independientes y garantizan completa transparencia en la información. Pero hablemos de dengue, esa enfermedad que, como dijimos, ya hemos conocido durante muchos años y sabemos que es una enfermedad causada por el virus del dengue que afecta todo nuestro organismo. Y esto es muy importante, salirnos de la mentalidad de pensar que solo causa plaquetas bajas, leucocitos bajos. Tiene afectación que llamamos sistémica y es dinámico y se transmite indiscutiblemente pues, por el mosquito, pero afecta a todas las edades con un curso que puede ser variable. Podemos ir desde cuadros que den muy pocos síntomas hasta esa característica de fiebre y postración que causa el dengue e esa incapacidad durante el cuadro del dengue, hasta complicaciones graves que pueden incluso llevar a la muerte por dengue. Cuando hablamos entonces de esta condición que globalmente hemos denominado una de las arbovirosis más importantes hoy en el mundo, debe ser correctamente sospechada y correctamente diagnosticada para entender realmente el impacto, poder tratarla adecuadamente, pero lo más importante, si tuviéramos una herramienta como la tenemos de prevención, prevenirlo en todas las edades. Yo siempre empiezo diciéndoles a todos que nunca antes en la historia, desde que hablamos de dengue, habíamos tenido tantos casos. Y es que en general en el mundo 500 millones de personas están en riesgo de tener dengue. Ahí estamos incluidos muchos de nosotros y más como colombianos. Pero algo muy importante, a pesar de la cantidad abrumadora de casos, todavía hoy sabemos que hay un subdiagnóstico. Muchos casos con pocos síntomas que nunca consultan, que no se les hacen las pruebas diagnósticas, que pueden pasar desapercibidos y pueden mejorar, pero algunos tantos otros complicarse. Así que puntos claves que quiero que tengan presente en dengue. En general, prácticamente la mitad de la población mundial está en riesgo. Y miren cómo si yo no diagnostico y aparte no prevengo, porque no vacuno la población, puedo tener una mortalidad sin tratamiento adecuado hasta el 20%. Si yo tuviera prevención que evitara complicaciones, es decir, vacunación, y si el paciente se infectara y yo lo diagnosticara a tiempo, pudiéramos disminuir la mortalidad a menos del 1%. Entonces, miren esas dos estrategias tan vitales. Prevenir a través de vacunación y, por supuesto, diagnosticar correctamente para tratar correctamente. Por muchos años hablamos de dengue en países de medianos, bajos recursos o esa palabra que nos han sectorizado de tercermundistas. Pero hoy sabemos que el dengue afecta a países del primer mundo, Estados Unidos, Francia, Italia. Y esto es muy importante porque ya tocó todas las esferas de la sociedad y venimos de arrastrar brotes con alta mortalidad en Bangladesh, en Perú, en Brasil. Por supuesto, lo vivimos en Colombia desde el 2023. Yo quiero que no olviden esos dos países cardinales, Perú y Brasil, y vamos a hablarlos, como cuando estas arbovirosis, dengue, chikungunya y demás,
empiezan a tocar estos países, quiere decir que va a tocar Colombia en el corto plazo y que vamos a tener un impacto en mortalidad, en enfermedad, carga hospitalaria, complicaciones, secuelas y muerte. Miren que dengue, a pesar de que lo hemos hablado por años, hoy todavía para la Organización Mundial de la Salud es una de las 10 amenazas en la salud pública para los siguientes 10 años. Y tenemos muchas complicaciones. Estamos en un mundo sobrepoblado, eso favorece el circuito de contagio del virus del dengue. Hablamos de calentamiento global, eso hace que el mosquito se pueda adaptar a mejores zonas. Y hablamos de resistencia a insecticidas, es decir, esos mecanismos con los cuales hacíamos control ambiental cada vez son menos efectivos y por supuesto nos ponen una necesidad de prevenir lo que podamos prevenir y de saber que estamos desde septiembre del 2023, ya cumplimos un año, 2 meses de esta alerta epidemiológica. Aumento de casos de dengue en América Central y el Caribe, y es una alerta que no se ha retirado y que todos los meses nos tiene abocado a evaluar esto, número reportado de casos por territorio. Mira en Brasil, un país por supuesto que tiene 3 o 4 veces el tamaño colombiano, la cantidad de casos que tiene, países que nunca antes reportaban brotes por dengue como la Argentina, que hizo una introducción muy rápida de la vacuna para prevención de complicaciones y hospitalización por dengue. Perú y miren Colombia en el top 5 de los países que reportan casos de dengue. En general, esto es importante porque el aumento de casos ha sido de 100 a 300 veces superior a lo que veníamos presentando antes del 2022. Y miren el comportamiento, yo quiero que vean estas curvitas, lo que está en verde, amarillo y rojo. Todo lo que se pase de la curva roja significa que usted está en brote o en epidemia. Y miren cómo llevamos arrastrando muy por encima la curva epidémica desde el 2023 los casos de dengue. Es decir, la situación es alarmante. Ya 2024 no ha mejorado. Tenemos más datos aparte que nos dice pilas. Casi el 60% de los casos de dengue que se están reportando este año tienen algún signo de alarma. Y ese signo de alarma es lo que conduce a hospitalizar niños y adultos. Y miren que esa torta pues se divide, ¿no? Casi un 60-50% con signos de alarma, un 50% que de pronto no lo tiene pero se puede complicar y un 1 o un 2% con gravedad. Y en esa gravedad pueden caer los casos de mortalidad por dengue. Y ese 2% no es una cifra menor, es una cifra cuantiosa cuando hablamos de toda la cantidad de pacientes que enferman y pues por supuesto que toda vida vale y miren cómo este año estamos muy por encima, muy alejados de la curva de seguridad, es decir, en un brote totalmente declarado. Colombia hacia 2022 y 2021 se veía así. Departamentos como el mío, norte de Santander, donde siempre hemos estado en alerta roja por la cantidad de casos de dengue y en brote. Pero miren lo que ha pasado. Esto es 2023, toda Colombia de rojo. Y 2024. Ya hay departamentos que han dicho, yo no tengo muchos casos, pero por favor sitúense en esos departamentos donde aparentemente no hay casos. Son departamentos que tienen pobre cantidad de pruebas diagnósticas, la infraestructura en salud no es adecuada, entonces hay un subdiagnóstico, no reportamos lo suficiente al país. Realmente si fuéramos muy juiciosos con diagnóstico, tendríamos todavía a Colombia 100% pintada en rojo. Miren la otra cualidad de nuestro país. En Colombia circulan los 4 tipos de dengue que generan enfermedad. Dengue 1, 2, 3 y 4. Esto hace que el reto en prevención sea importantísimo, porque tener una herramienta vacunal que evite los cuadros de dengue por los 4 serotipos que nos afectan es fantástico. Y miren algo importante, es una enfermedad de niños y adultos, pero es cierto que cuando somos niños suele quedar ese pensamiento que ya nos dio hacia los 9, 10 años y que no nos va a repetir. Ojo, es importante que sepan que el dengue repite por serotipos diferentes e incluso hay probabilidad que repita por el mismo serotipo. O sea, nos podemos infectar durante toda la vida. Y aunque nos infectamos desde etapas muy tempranas, esto no significa que como ya me infecté de niño no me va a dar, me puede dar y se puede complicar. Significa es que debemos prevenir desde el niño, pero el adulto también se debe vacunar. Recuerden que en dengue y en muchas enfermedades infecciosas solo vemos una parte de la historia. ¿Cuál es la parte de la historia que vemos? Esta punta del iceberg. Los casos que el sistema de salud reporta.
Pero ¿cuántos de los que tienen fiebre, están postrados, que tienen dolor, que tienen incapacidad o incluso se complican, realmente no alcanzan a asistir a la EPS, sino que o son asintomáticos y pues, no tienen síntomas, pero perpetúan el ciclo en la comunidad, o van a la farmacia y les dan antibióticos sin necesidad, hablamos de un virus, les dan medicamentos que no requieren, o van a la EPS o a su sistema de salud, su IPS, su clínica privada por su prepagada y no los reportan al sistema. Entonces solo vemos una pequeña cantidad. Y con esa pequeña cantidad de datos estamos en brote. Imagínense si hiciéramos todo el ejercicio correcto de diagnóstico de la enfermedad del dengue. Si limitamos diagnóstico, pues por supuesto la actividad de salud pública cuesta. Entonces ahí uno entiende por qué Colombia todavía no lo tiene incluido como una vacuna de uso PAI, es decir, de uso de plan ampliado de inmunizaciones. Pero como países como Brasil, que entienden que desbordó su capacidad, que tienen una numerosa cantidad de casos activos y de complicaciones por dengue, lo incluyó indiscutiblemente en esas zonas de mayor carga de la enfermedad. Miren lo que pasa en Colombia. A 2023, de cada 100 casos que decíamos puede ser dengue, confirmábamos la mitad. Es decir, hay otra mitad que no sabemos, no confirmamos, que puede ser otra condición, pero sobre todo puede ser un dengue no correctamente diagnosticado. Y miren que aunque se ha hecho un ejercicio por la alerta que tenemos desde septiembre de busque y piense en dengue, solamente confirmamos 6 de cada 10 casos. Y lo interesante de este ejercicio es que estamos confirmando poco la cantidad de casos que tenemos, debería ser el 100%, al menos el 100% de lo que se hospitaliza, pero sería muy importante saber que esta cifra disminuiría notoriamente de casos que consultan si tuviéramos una población correctamente vacunada. Y es muy importante que, como les mostré, nos infectamos de niños, pero nos infectamos también de adultos y morimos en la edad pediátrica y podemos tener mortalidad y complicaciones también en el adulto. Quiero que vean esta gráfica donde seamos hombres o mujeres, la mortalidad puede ser hasta el 30% por encima de los 18 años en la población adulta. Por eso es una vacuna que yo le digo a los papás que llegan a mi consulta, se los digo a todos mis pacientes, que nota que quieras vacunar a tu hijo, pero tú también te debes vacunar, porque tú eres el proveedor del hogar, que también puede quedar obviamente con secuelas, complicaciones y Dios no lo quiera, pues esta mortalidad. Entonces es importante que entendamos la vacunación, al menos para dengue y muchas de las vacunas, acompañándonos todo nuestro ciclo vital, toda nuestra vida. Y hablemos de otras arbovirosis, otras infecciones como chikungunya y zika, que comparten el mismo vector, ese mismo mosquito. Pilas, también vaya alarma, viene en camino, viene en crecimiento y lo sabemos cuando hemos hecho estudios buscando dengue, hemos encontrado las otras. Y esto es muy importante porque hay potencial epidémico en dengue y en las demás. Y si yo no diagnostico correctamente y no prevengo las que pueda prevenir, puedo tener eventos graves por dengue y posterior complicación por estas otras arbovirusis. Quiero mostrarles y me voy a adelantar un poquito para mostrarles que es importante hacer el diagnóstico confirmatorio de dengue, porque ese es el punto en común. Diagnóstico correcto permite tomar adecuadas medidas de salud pública, contemplar la vacunación masiva en los grupos poblacionales y que como sociedad entendamos que prevenir es la mejor manera. Esto es muy importante porque aparte creemos, como les mencioné al principio, que el dengue solo da fiebre y nada más. Miren que el dengue puede complicar el sistema nervioso central, dar encefalitis, convulsión, puede generar inflamación del corazón, generar líquido en el pulmón, infartos en el pulmón, generar falla hepática o falla del hígado, generar complicaciones renales. Es decir, si yo entiendo que dengue va más allá, entiendo todo el daño que causa, yo quisiera prevenir todas esas complicaciones. Y no es necesario tener dengue varias veces para complicarme por dengue. Claro, es cierto que si a mí me dio dengue y me repite, puedo tener mayor riesgo de gravedad, hasta 20 veces más. Pero desde el primer cuadro de dengue, y es lo que les quiero mostrar en esta gráfica, desde el primer cuadro, incluso la mitad pueden tener dengue grave o dengue con signos de alarma. Ese dengue que hospitaliza, que preocupa, que nos puede llevar a la unidad de cuidado intensivo. Y ese es el dengue que quisiéramos prevenir. Así que no se necesitan múltiples eventos. Desde el primero puede ser grave,
Los siguientes pueden ser peor, pero es muy importante entender que la dimensión de la enfermedad causada por infecciones se debe prevenir desde el primer episodio. Entonces, vámonos un poquito a esto. Cuando en mi práctica, adultos y niños, observamos pacientes que ingresan incluso a la unidad de cuidado intensivo, ingresan con estos cuadros de líquido en el pulmón que sugieren procesos de neumonía, que requieren que les pongan antibióticos porque nos da miedo, porque no tenemos diagnóstico y porque no hubo prevención. Miren que cuando hay diagnóstico yo puedo decir es dengue, quitarle antibióticos y vigilar el curso natural. Pero ¿qué pasa cuando estos cuadros de líquido pulmonar, de fuga, de otros órganos, de otros tejidos del líquido, generan complicaciones tan graves que nos llevan a fracaso de los órganos, a necesidad de terapia de reemplazo renal, a necesidad de manejos en cuidados intensivos? Todo esto se puede prevenir a través de la vacunación. Así que es muy importante tenerlo presente, confirmar el dengue, buscar las otras arbovirosis para entender a futuro las próximas vacunas que vengan, hacia dónde vamos y entender que sí podemos morir por dengue. Y miren esto tan grave, la mortalidad existe en niños, pero también en adultos y solemos confirmarlo después de que se han muerto. En el algoritmo de diagnóstico debemos pensar en el dengue desde que el paciente ingresa, tener pruebas que confirmen dengue y por supuesto confirmen otras como Zika o chikungunya. Pero muy importante hablar de esto, la vacunación como un eslabón vital. Yo les tengo estrellita tanto en vacunas como en laboratorio, porque creo que lo que hablamos es, piénselo, diagnostíquelo, pero sobre todo prevenga lo que pueda prevenir. Que ya le dio, puede prevenir el siguiente episodio. Que no me ha dado, mucho mejor, puedes prevenir cualquier posibilidad de complicación por dengue a futuro. Entonces hablemos de esta vacuna que cumple unas cosas maravillosas y es dar cumplimiento de criterios de seguridad. Recuerden que de vacuna del dengue teníamos ya un referente, una vacuna previa que se llama Dengvaxia, que ya este año salió la notificación de que no se va a producir más y tenía una dificultad, tal vez cuando se implementaba la vacuna, y es que no se podía poner en todas las personas como si puede hacerse con esta vacuna del dengue novedosa que se llama Qdenga. Qdenga tenía un reto muy importante, mostrar que se podía administrar a personas que hubieran tenido dengue o que no hubieran tenido dengue. Era muy importante porque ese es el margen de seguridad que tenía que vencer la vacuna. Y logró definitivamente demostrar, como les mostraré, seguridad y eficacia en los estudios y como estamos viendo, efectividad ya una vez inician los programas de vacunación. Adicionalmente, Qdenga llega como una necesidad en el mundo, siendo una de las principales amenazas el dengue, para satisfacer esas herramientas que tenemos para combatirlo, evitando hospitalizaciones innecesarias, cuadros complicados, por supuesto mortalidad derivada y dengue con síntomas que nos hiciera tener incapacidad en casa. Y muy importante, fue una vacuna que se probó alrededor de todo el mundo para mostrar que esos 4 serotipos del dengue que afectan a otros países, que esa vacuna era efectiva allá y que era efectiva acá, en países como el nuestro, en Latinoamérica, y que pudiera inducir una respuesta muy poderosa, muy fuerte frente a los 4 serotipos del dengue. Y lo vamos a evaluar. Y por supuesto que fuera equilibrada, es decir, que la respuesta inmunológica de ese sistema de defensas lograra ser lo suficientemente fuerte para cada uno de los serotipos del dengue. Quiero mostrarles cómo en una infección natural, esto es lo que ocurre desde el punto de vista médico cuando nos enfrentamos al virus del dengue. Se reconoce por las defensas rápidas que tenemos, a eso lo llamamos defensas de la respuesta inmunitaria innata. Se reconoce por células, ese sistema de ejército que circula permanentemente en nuestro cuerpo, y se reconoce por las sustancias que producen nuestras células o nuestro ejército para contrarrestar el virus. El virus del dengue activa las 3 rutas de identificación o de defensa del cuerpo. Entonces queríamos una vacuna que trabajara sobre las 3 rutas por las que el cuerpo se defiende normalmente, para optimizar el sistema de defensas, para decirle, venga, reconózcalo de inicio, produzca sustancias fuertes para que lo neutralicen y produzca células y un ejército capacitado y maduro para que no lo deje avanzar
Evitemos cuadros de síntomas, evitemos hospitalización, por supuesto signos de alarma, indudablemente lo que se deriva de una hospitalización que puede ser complicación y mortalidad por dengue. Y lo que vimos fue esto tan importante en la vacuna, que la vacuna provoca una respuesta inmunitaria hacia los 4 serotipos en todos los estudios que se hicieron de fase 1 y fase 2 in vitro, hacia los 4 serotipos en cada una de las ramas del sistema de defensas, que es magnífico, tanto en la respuesta innata produciendo interferón, tanto en la respuesta de anticuerpos produciendo anticuerpos que neutralizan, es decir, son capaces de decir, venga, lo voy a neutralizar acá y de acá no pasa, de memoria, que duren en el tiempo y que respondan frente a agentes infecciosos que trae, contra las sustancias infecciosas que trae el virus del dengue, como ese famoso antígeno NS1. Y por supuesto que las células actuaran, que nuestras células y nuestro ejército los pudiera reconocer y pudiera actuar. Miren el programa tan ambicioso que estableció Qdenga para desarrollar esta vacuna, una vacuna de más de 10 años de estudios. Dijo, todo el mundo debe estar representado y efectivamente todo el mundo aportó pacientes dentro de los estudios. Incluyó más de 28,000 participantes en edades muy amplias porque entendemos que el dengue afecta a los niños y a los adultos y complica, deja secuelas en niños y en adultos. Y se hicieron estudios de validación fase 1, fase 2 y por supuesto los estudios que se llaman pivotales, esos estudios de aprobación final de ejercicio en campo completos que involucraran los países que más carga de enfermedad, por supuesto, tuvieran que participaran en el estudio, donde quiero que vean Colombia. Participó en 4 estudios y aportó un gran número de pacientes a través de ese estudio que dirigió el doctor Eduardo López. ¿Cómo está evolucionada la vacuna del dengue? ¿Cómo funciona la vacuna del dengue en su estructura? Quiero que vean las ventajas de esta nueva conformación. Es una estructura que llamamos quimérica, mezcla partes del dengue 2, que es el rojo, y sobre esta estructura del dengue 2 adiciona partes muy importantes que generan respuesta inmunitaria, o sea, que activan el sistema de defensas del dengue 1, del dengue 3 y del dengue 4. Es decir, involucra los 4 serotipos del dengue e involucra sustancias particulares como el antígeno NS1, que induce una respuesta de defensas muy significativa en el cuerpo y por eso es una vacuna tan potente. ¿Qué demostró el estudio con 2 dosis? Y espero que esta responda a una pregunta que nos suelen hacer. ¿Por qué 2 dosis para esta vacuna? Demostró que con una primera dosis lográbamos 85% de producción de estos anticuerpos que se midieron neutralizantes, pero con 2 dosis llegábamos al 99% de producción de anticuerpos. Y evidentemente, cada persona es un universo y deberíamos tenerlo más cercano al 100%. Por eso es que con 2 dosis en esquema de hoy y la siguiente dosis 3 meses después, logramos demostrar que se hacía protección o generación de anticuerpos neutralizantes en el 99% de todos los que recibían las 2 dosis de las vacunas. Por ende, este fue el esquema aprobado. Y miren este esquema tan grande, este estudio tan grande que fue el TIDES, que incluyó toda esta cantidad de pacientes, 20,000 pacientes entre 4 y 16 años, que tuvo pacientes que ya habían tenido dengue, que son los seropositivos, que no habían tenido dengue, que son los seronegativos, en países con alta carga de enfermedad, donde estaba Colombia. Y lo siguió a 4.5 años de seguimiento y les boto el dato, los han seguido siguiendo para evaluar todavía que la efectividad de la vacuna es suficientemente poderosa en el tiempo. Y miren que nos preguntamos 3 cosas. ¿El desenlace primario era eficaz en prevenir dengue con síntomas y en prevenir complicaciones del dengue, hospitalización por dengue básicamente, y de ahí derivan complicaciones, mortalidad, signos de alarma? Desenlaces secundarios, si podía proteger para los 4 serotipos del dengue. Y, por supuesto, seguridad en el largo plazo, tanto a los que hubieran tenido dengue previo o no, o sea, una vacuna diseñada para todos entre los 4 y los 60 años. Eso fue lo que se vigiló en ese tiempo. Y cumplimos con un buen tamaño de muestra, incluyendo población con dengue o sin dengue previo, en zonas dispersas, vieron el mapa, incluyendo áreas endémicas de todo el mundo,
en un largo periodo de seguimiento que se ha mantenido activo. Se evaluó serotipo por serotipo la respuesta a la vacuna. Y por supuesto, vimos dos datos fantásticos. Quiero que sepan que las vacunas, y por eso es importante comunicarlos bien, hay vacunas que evitan completamente la enfermedad, otras que evitan que yo tenga manifestaciones graves o complicaciones de la enfermedad o incluso síntomas relacionados a la enfermedad. Es decir, que si yo me infecté por el dengue, yo no haga síntomas, no tenga que complicarme, no me hospitalicen por ese cuadro del dengue. Y esta vacuna cumplió esos dos desenlaces de manera muy sucinta, de manera muy importante. Miren, la probabilidad que yo me infecte por dengue después de la vacuna y que haga síntomas disminuye completamente un 80%. Y la probabilidad de que si yo me infecto por el dengue, me tenga que hospitalizar, que haga cualquier signo de alarma, que vimos que era casi el 50% de los que hoy se presentan en Colombia, de que por ende tenga complicaciones, incluso mortalidad, baja un 90%. Si estos datos no nos muestran la potencia de la vacuna, difícilmente otro dato lo podrá corroborar, y quiero que vean que en el tiempo, en ese seguimiento que se hizo en personas que habían tenido dengue previo, como los que no habían tenido dengue, las cifras se mantienen prácticamente iguales y por eso el desenlace global agrupado es este. 80% de protección para dengue sintomático, me infecté y no voy a hacer síntomas con el 80% de probabilidad, y disminuye un 90% la probabilidad de cualquier desenlace que conduzca a hospitalizarme por dengue. Y esto se ve en esto que llamamos las curvas de Kaplan-Meier. Y es una gráfica que dice todo de la potencia de la vacuna, de este ejemplo tan poderoso que vimos en las cifras o en los números. Quiero que vean arriba las líneas continuas, son poblaciones que nunca recibieron la vacuna. Y quiero que abajo vean las poblaciones que sí recibieron la vacuna, son las punteadas. Ahí tenemos personas que habían tenido dengue antes y que no habían tenido dengue antes. Y mire cómo después de la primera dosis no habían pasado los 3 meses de la segunda y ya solo con la primera las curvas se abren completamente para decir que la incidencia acumulada de ese dengue sintomático cae rotundamente en la población que se logra vacunar. Y cuando lo miramos en hospitalización es aún más magnífico. Desde la primera dosis las curvas se separan completamente y por eso disminuye el 90% la probabilidad de hospitalización, complicaciones y por supuesto esperar cualquier mortalidad por dengue. Miren, los que no reciben vacuna versus los que reciben las vacunas, tengan o no tengan dengue previo, y miren cómo se sostiene en el tiempo en esos 4.5 años de seguimiento y todo lo que ha continuado después. Y ahora, cuando nos preguntamos de eventos adversos o efectos adversos, ¿cómo se comporta la vacuna frente a placebo? Es decir, frente a administrar agüita a través de nuestros brazos en esas mismas inyecciones que llamamos placebo. El placebo es gris, la vacuna es rosada, y quiero que noten lo importante de este aspecto, y es que la vacuna mantiene una seguridad de manera muy importante. Mantiene la seguridad en todos los aspectos, tanto de todo lo que se evaluó, somnolencia, irritabilidad, es decir, es una vacuna segura todo el tiempo en todos los eventos adversos. Y miren que era independiente si el paciente había tenido dengue previo o no. Esto es muy, muy importante. La mayoría no abandonaron los esquemas de vacunación. Y esto es vital porque se completaron los seguimientos en todos los pacientes. Y miren lo otro que nos hemos preguntado. ¿Las vacunas se pueden administrar con otras vacunas? ¿Es seguro? ¿Tenemos algún desenlace esperado? ¿Qué hacemos con este tipo de vacunas si corresponde algo más en el calendario vacunal? Y miren lo que se demostró, que es segura la coadministración con hepatitis y es segura la administración, por supuesto, con virus de la fiebre amarilla, y hay muchos más estudios en camino donde se ha mostrado la efectividad de la vacuna y la seguridad en la coadministración. Y esto es muy importante cuando hablamos de los calendarios vacunales, porque nadie quiere interrumpir ningún calendario vacunal. Todos
deberíamos administrar vacunas de manera regular sin que hubiera ninguna interrupción. ¿Quién puede entonces recibir vacuna del dengue? Que es una pregunta importantísima. Todos se pueden vacunar entre los 4 y los 60 años. Esto es importante, que el mensaje se transmita, que no es una vacuna para niños, es una vacuna también para adultos. Y todos con dengue o sin dengue previo deberíamos recibir, por supuesto, la vacuna. Ya más adelante miraremos algunas preguntas y si hay algunas contraindicaciones que están acá escritas. La principal, entender que es una vacuna viva atenuada, es decir, es una vacuna similar a lo que conocemos ya de varicela, a lo que conocemos de fiebre amarilla, a lo que conocemos de triple viral, es decir, no se puede administrar en pacientes con un inmunocompromiso avanzado, que tengan trasplante reciente, que tengan biológicos o sustancias que bajen las defensas, que tengan, por supuesto, esteroides. Eso lo debo evaluar en mi lista de chequeo al momento de la vacuna, pero de resto todas las poblaciones se pueden vacunar. Es una vacuna diseñada para todos y por ende no hay ninguna otra contraindicación importante. Y por supuesto, el embarazo es algo adicional que debemos contemplar. Esto es importante, ¿no? Cuando se vayan a vacunar, preguntar las mismas consideraciones que tenemos con vacunas vivas atenuadas, que no hayan recibido inmunoglobulina y por supuesto que no haya un plan pronto de hacer o de tener un embarazo. En conclusión, ¿qué podemos ver? Que es una vacuna diseñada para enfrentar los desafíos del dengue, que ya los vimos, una condición que amenaza al 50% de la población global, que arrastra secuelas, complicaciones, morbilidad, mortalidad. Y yo les quiero contar algo, el dengue no solo es una enfermedad aguda, el dengue deja secuelas y ya hablamos de efectos crónicos del dengue, que tiene una eficacia demostrada contra la infección sintomática por dengue. Disminuye 80% la probabilidad de dengue sintomático, disminuye un 90% la necesidad de hospitalizarse por cualquier cuadro de dengue, por ende complicaciones y mortalidad, que tiene un perfil de seguridad demostrado en todo el seguimiento a largo plazo y que por supuesto está habilitado y tenemos el aval de Organización Mundial de la Salud, de OPS, en todos los países de Latinoamérica y está incluida en más de 23 países en el mundo para administrarse como herramienta de salud pública. Estas son las conclusiones tan importantes que quiero que tengan presente, que no lo olviden y que en Colombia está aprobado entre los 4 y los 60 años. Esta es la presentación, se administra siendo una vacuna viva atenuada de manera subcutánea en 2 dosis, 0 y 3 meses y se puede administrar independientemente si tuve o no dengue previo entre los 4 y los 60 años. Hasta ahí el mensaje de la vacunación del dengue y quedamos muy atentos a cualquiera de sus preguntas para que las desarrollemos en este espacio que tenemos disponible justo para eso, para que hablemos de las dudas que tengan respecto a la vacuna del dengue. Así es, doctor Arias, muchísimas gracias por esa charla tan espectacular sobre el dengue y sobre la importancia pues de protegernos. Estamos recibiendo las preguntas ahí en el chat. Eh, mientras vamos recibiendo las preguntas, doctor, pues siempre recibimos algunas dudas sobre qué hacer cuando, por ejemplo, el paciente o la persona que se vacuna no recibe la segunda dosis exactamente a los 3 meses. ¿Debería esperar, recibir otra dosis adicional o qué deberían hacer? Perfecto, es una pregunta muy común. Creo que vimos lo importante, ¿no? Desde la primera dosis hay una respuesta importante al sistema de defensas. Lo ideal es tener las dos para lograr ese 99% de curva de generación de anticuerpos, que es lo que finalmente nos va a proteger. Pero aplican las mismas leyes de vacunas, doctor Mauricio. Los esquemas no se reinician. Si bien lo ideal es tener 0 y 3 meses, si yo me retrasé por algún motivo, no hay que reiniciar el esquema, simplemente administrar esa dosis que quedó faltando. Ojalá no en un espacio tan demorado de tiempo, pero pues no habría que reiniciar el esquema. Perfecto, doctor, gracias. Aquí hay otra pregunta ahí. Nos dicen si, bueno, en los niños específicamente,
¿qué indicaciones hay para vacunar? Todos los que tengan más de 4 años deberían vacunarse, en general todos. Es decir, Colombia tiene un 90% del país en riesgo de dengue y los que no, que están en Cundinamarca, sobre todo Altiplano, Cundiboyacense y Bogotá, pues ellos en algún momento van a melgar, salimos a climas calientes, ¿cierto? Hay que tenerlo presente. Lo que se pueda prevenir, debería prevenirse. Tal vez somos, doctor Mauricio, muy optimistas con el tema de ya me dio y no me dio tan duro, lo pude sobrellevar. Pero desde el primer episodio puede ser grave. El segundo episodio tiene mayor riesgo, por supuesto, pero es todo lo que arrastra enfermar por dengue. Es como me incapacito, el riesgo que tengo de poder tener morbimortalidad o alguna complicación, hospitalización. Y como les conté, doctor Mauricio, que eso es algo que apenas estamos hablando y mostrando. El dengue puede ser crónico también, me puede dejar secuelas crónicas, como también lo puede dejar, por ejemplo, o lo deja chikungunya. Entonces, poder evitar estas morbimortalidad, todo este desenlace que implica tener prevención por dengue es vital. Así que si me lo preguntan, todos los niños apenas cumplan 4 años deben recibir la vacuna y de ahí en adelante hasta los 60 años que es importante, ¿no? Que adultos, yo recibo muchos papás con sus hijos para la vacuna del dengue, pero no ellos para la vacuna del dengue. Y son papás jóvenes, entre los 20 y los 45 años. Así que es muy importante porque creo que les mostré cómo ellos también se pueden complicar y también pueden morir por dengue. Incluso si no es una complicación hospitalaria, esa incapacidad en la casa, ese gasto pues de bolsillo también que vamos a tener por los eventos de dengue entre la hidratación, la toma de laboratorio, la consulta al médico, el control, todo eso que realmente puede disminuirse a través de la prevención. Así es, doctor. Y también, pues como usted nos mostraba, hay grupos específicos donde estamos viendo un aumento, ¿no? En la mortalidad, en las complicaciones, como por ejemplo los adolescentes, los adultos jóvenes, que a veces ese grupo de edad no está siempre con la recomendación cercana del pediatra sobre vacunarse y pues creo que ese grupo es importante también. Hoy recibí, doctor Mauricio, justo un adolescente con una esplenectomía. Es decir, está sin su vaso, que pues lo pone en riesgo algunas enfermedades infecciosas muy características, tal vez no dengue, pero o sea, tal vez no dengue más riesgo, pero pues sigue siendo un adolescente. Entonces, cuando discutía con la mamá, me decía, doctor, yo pensaba que era solo el meningococo, yo pensaba que era solo el neumococo, y yo le dije, no, más allá de las que necesitas porque no tienes el vaso, es todo lo que necesitas como adolescente. Y es una invitación a que consulten calendarios vacunales de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ese ha sido un esfuerzo fantástico. En Google lo pueden encontrar así, es un llamado a adultos, a niños, a los padres de familia que lo pueden hacer. Google calendarios vacunales y está las vacunas recomendadas para los niños menores de 5 años, las vacunas para adolescentes y las vacunas para adultos. Y creo que esa linda sorpresa de poder ver que dengue está recomendado desde nuestras sociedades científicas es fantástico y es un aliciente para que entendamos, claro, todos los de adultos y los de niños estamos totalmente encaminados a la prevención, es la mejor tarea, es una de nuestras obligaciones médicas y pues poderlo ver ahí de una vez chequean todas las otras que les falten y que no tengan, pero que vean que dengue está incluida, que hace parte del esquema en esas 2 dosis, desde el niño encima de los 4 años hasta los 60 años. Así es, doctor. Muchas gracias. Una pregunta aquí que nos hacen mucho también, ¿no? Como, ¿qué hacer cuando el paciente ha tenido dengue recientemente y cuándo deberíamos esperar para la vacunación? La recomendación, cuando yo hago un dengue por enfermedad natural, yo genero anticuerpos también, que se llama, pues, son llamados IgG. Al yo administrar una vacuna viva atenuada como la del dengue, y esto lo aprendimos también de varicela, lo sabemos también de fiebre amarilla, yo debo esperar al menos 3 meses mínimo, ideal 6, para administrar la dosis de la vacuna para que los anticuerpos que tuve por la enfermedad natural no interfieran con el efecto de la vacuna, es decir, no afecten la protección que voy a esperar de la vacuna. Entonces, volvamos a puntualizar, mínimo 3 o 6 meses, ideal 6 es la pauta que estamos tomando, pero desde incluso el tercer mes, si estoy en una zona muy endémica y mi riesgo es muy alto, pues espero 3 meses y inicio el esquema de vacunación. Es como el tiempo de seguridad.
Así es, doctor, gracias. Nos preguntan por acá, ¿al cuánto tiempo debemos revacunar? No hay necesidad a la fecha de dosis de refuerzo. Y creemos que de pronto no se necesite porque es una vacuna viva atenuada. Pero, para tranquilidad de ustedes y doctor Mauricio, usted en su calidad de representante del laboratorio, probablemente nos cuente que es algo que se va a estudiar o está en el plan de estudio, de hecho creo que ya inició, mirar si se va a llegar a requerir refuerzo. Por el momento no, no es una recomendación, pero se está logrando llenar toda la evidencia científica para que la conclusión sea totalmente acorde en el seguimiento y por eso les conté que estas cohortes de 4.5 años que se siguieron para el estudio TIDES se han venido siguiendo todavía en el tiempo porque parte de lo que interesa es mirar si en algún momento se va a necesitar un refuerzo. Así es, doctor. Efectivamente se está evaluando desde Takeda el seguimiento a largo plazo. Después de 4.5 años, que es lo, digamos, lo que tenemos publicado hasta ahora, no ha habido necesidad de una dosis adicional y ya está en proceso, digamos que esperamos tener pronto los resultados sobre el seguimiento a mayor tiempo para ver si realmente cambia o no algo en el desenlace aplicar una dosis de refuerzo, digámoslo así, después de 4.5 años. A mí me han Eh, preguntado, Mauro, no sé si la tengas por ahí, fue una sí, pregunta que me hicieron por el interno antes de esta intervención. Y me la están haciendo acá incluso en el live que estoy por Instagram, si la vacuna se podía administrar en pacientes inmunocomprometidos. Entonces quiero que se remitan al calendario de la Sociedad Colombiana de Pediatría, todavía no está actualizado, pero va a entrar dengue. Y es importante que en pacientes o en personas que viven con VIH ya lo empecemos a considerar, es una recomendación de sociedades científicas, siempre y cuando si es adulto esté estable y tenga más de 200 células CD4 y si es niño si tiene más del 15% de CD4. O sea, se debe administrar cómo se administra la vacuna de fiebre amarilla que es viva atenuada, cómo se administra la de varicela que es viva atenuada en ese marco de seguridad. Y se administra también en trasplantados, fue otra pregunta, no en el momento activo del trasplante. Ninguna viva atenuada se administra en el post-trasplante. Primero hay que verificar que el trasplante haya, lo llamamos injertado, y posterior a eso, en el mismo calendario vacunal de la sociedad, si tienen la duda, pues lo remiten con los infectólogos, ven que hay ciertos tiempos a los 6 meses, 9 meses o el año que se inicia la vacunación para estas vivas atenuadas. Usualmente es un mínimo margen de 6 meses dependiendo del tipo de trasplante, usualmente un margen de mayor seguridad entre 9 y 12 meses. Si todo está bien, la inmunosupresión es adecuada para poder disminuir, ha disminuido notablemente para poder poner una viva atenuada, se puede administrar. Es decir, los estados de inmunosupresión son contraindicación absoluta si está profunda, en ese momento activa la inmunosupresión. Pero una vez hayas superado el evento de inmunosupresión, superado el evento del trasplante, estés sin medicamentos inmunosupresores, se hayan retirado, dependiendo del tipo de inmunosupresor, evaluamos en qué momento, pero se puede administrar. Y otra que me hicieron, doctor Mauricio, perdón, es que pasa en el menor de 4 años y que pasa en el mayor de 60. sí. En Colombia quedó aprobada en el mayor de 4 hasta los 60 años. O sea, de los 4 hasta los 60 años cualquiera se la puede administrar. Con o sin antecedente de dengue previo. 2 dosis. Y me adelanto para mostrarles, y el doctor Mauricio nos contará, que también Takeda está evaluando si podemos bajar la edad de aprobación en población pediátrica. Pero por supuesto se requiere mantener la, esta pulcritud en los estudios con evidencia científica muy fuerte y suficiente que demuestre que lo que ya se vio en una población, recuerden que incluyeron pacientes desde 1.5 años, se mantiene en el tiempo y se puede extender esa recomendación. Por el momento no, desde el laboratorio la indicación es 4 años en adelante hasta los 60, pero algunas sociedades ya a discreción propia, como en la Argentina, en mayores de 60 lo han sugerido, pero eso es recomendación de algunas sociedades. La recomendación en la que quedó aprobada en Colombia es entre los 4 años y los 60 años y una invitación muy, muy particular a que todos, y sé que muchos de los que me ven, estamos en ese rango de edad, nos protejamos
Yo estoy ya pendiente, doctor Mauricio, de la segunda dosis. Yo fui al primero Norte de Santander a recibir la primera. Por supuesto, hay que hacerlo. Es un ejercicio de amor propio, lo que sea relacionado a prevención. No sé si tengas más preguntas por allá. Así es, doctor. Sí, tenemos varias preguntas todavía. Efectivamente, por encima de 60 años, pues no está aprobada en Colombia. Lo que el doctor mencionaba era una experiencia en Argentina, por lo que allá la aprobación es sin límite de edad. Digamos que hay algunos datos de seguridad que muestran que los eventos adversos son similares por debajo y por encima de los 60 años, pero pues digamos que por el momento pues la recomendación es la que tenemos en Colombia. Em, por aquí nos preguntan si la dosis es igual en todos los pacientes. Eh, La dosis es igual, no requiere, digamos, media dosis, titular la dosis, vía el adulto y pediátrico, no. Ya cada centro de vacunación tiene sus recomendaciones particulares con la vacuna, cuánto tiempo debe haber salido de nevera, cómo se reconstituye adecuadamente, que se debe administrar vía subcutánea, que se va a hacer una lista de chequeo, más o menos miramos cuál es la lista de chequeo que cada centro de vacunación debe aplicar. Y adicionalmente una recomendación de vigilar los 15 minutos después de la aplicación de la vacuna, que es algo como muy protocolario que se está usando desde que tenemos aplicación de vacuna de papiloma, se hizo con COVID, se hace con papiloma, por supuesto es una sugerencia pauta adicional de seguridad en dengue, pero pues nada adicional relacionado a modificar dosis o menos volumen. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta que también nos hacen mucho y es si se ve más severidad en un segundo episodio de dengue luego de haberse aplicado la vacuna. O Esto de pronto relacionado con la anterior vacuna también. esa fue la señal que se vio con Dengvaxia, ¿cierto? Que en personas que no habían tenido dengue y que recibían la vacuna, en esa vacuna, que ya no se va a producir más, en esa vacuna funcionaba como una primera infección y podía ser un factor de riesgo para que cuando llegara el siguiente, que nos podemos infectar toda la vida, lo vimos, tuviera más riesgo de complicarse. Pero les mostré cómo Qdenga demostró que es segura en personas que han tenido dengue previo y en los que no. Y segura es muy segura. Creo que vieron las barras con placebo, o sea, prácticamente es igual en efectos secundarios. Y el dato, aparte, tan importante, la efectividad se sostiene en el tiempo en ambos grupos. Entonces, no hay riesgo. Si ya tuviste dengue una, dos, tres veces previas, te puedes y te debes administrar la vacuna con total seguridad. Gracias, doctor. Nos preguntan si se puede formular por MIPRES. El doctor creo que ha tenido alguna experiencia con esto. Se puede considerar siempre todas las vacunas por mi empresa. A ver, estas vacunas fuera del plan amplio de inmunizaciones y mientras logramos discutirlo con el Estado por la gran carga, el dengue representa para Colombia una condición infecciosa que genera mucho gasto en salud. Mientras lo logramos aterrizar sobre la mesa, yo debo incentivar la vacunación por cuidado propio, es decir, esta es la invitación para todos ustedes, pero como médico prescriptor, yo debo entender mi población de riesgo. Es una paciente que le ha dado y que vive en una zona endémica muy importante y le ha dado y le ha dado grave, es decir, ya estuvo en UCI, ya estuvo hospitalizado y no tiene el recurso económico, por Dios, ¿se puede prescribir por mi pres? Por supuesto que sí. Y es muy sencillo. Nombre del paciente, documento, código Z268 y se procede a la prescripción. Pero recuerden que esta es una bolsa donde todos comemos. Por supuesto, quienes tengamos como la manera adecuada es parte de nuestro autocuidado, es como comprar nuestros elementos de higiene diaria, etcétera. Estamos previniendo pues enfermedad sintomática, hospitalización y por ende complicaciones y por ende también mortalidad por dengue. Creo que cuando uno lo aterriza de esa manera, el impacto es tan significativo que uno no deja de pensar, o sea, el costo pasa a ser lo de menos, es qué ventaja me estás dando, qué es lo que estoy evitando, es como deberíamos ver las vacunas. Pero indudablemente, doctor, si hay factores, a la vulneración económica es una de ellas, y si es una vacuna que irremediablemente no podrá tener acceso a la familia por condiciones socioeconómicas que tanto afectan y duelen en nuestro país, es y debería ser una pauta correcta del médico prescribirla por el MIPRES. Gracias, doc.
Hay otra que dice, Qdenga y Dengvaxia son iguales. No son iguales. Partamos que Dengvaxia es del laboratorio Sanofi, Qdenga es del laboratorio Takeda. Dengvaxia fue una vacuna que se utilizó con unas particularidades que ya mencionamos en la implementación. Nunca estuvo aprobada en nuestro país por esa dificultad que tuvo. Cumplió su ciclo, paró la producción este año. Estamos solamente en el mundo con Qdenga aprobada, segura para personas con o sin antecedente de dengue previo, que sí compartían que son vacunas vivas atenuadas, pero de resto en adelante en su esqueleto su conformación es totalmente diferente. Partimos que Dengvaxia era una estructura en fiebre amarilla. Esta es una estructura que es en virus del dengue serotipo 2, que se hace quimérica y que le pongo los elementos del dengue 1, 3 y 4. Entonces, partiendo de ahí, son totalmente diferentes. Gracias, doctor. Hay una sobre la aplicación de la vacuna en niños con enfermedad renal o que se encuentran en hemodiálisis o en lista de espera de Lo puedo transporte. hacer. La enfermedad renal es un estado de inmunocompromiso relativo, pero no por ende le voy a dejar de aplicar varicela, ni sarampión, rubéola, paperas, ni fiebre amarilla, ni dengue. Se puede y se debería hacer, porque aparte el enfermo renal tiene una pérdida notable de anticuerpos, por ende hay que estarle chequeando hepatitis B, hay que vacunar los prototipos de vacunas, porque pues al ser el anticuerpo lo que en parte nos defiende en una de esas tres ramas de defensa, eso aparte lo pierden con más facilidad al renal crónico. Entonces es una vacuna que debería ingresar dentro de ese programa de vacunación del enfermo renal crónico, siempre y cuando no esté con otros inmunosupresores, porque hay muchas causas de enfermedad renal crónica, pero si es solamente por valvas de uretra posterior, por ejemplo en niños, Ujú. porque tuvo una infección renal recurrente a repetición por reflujo, por ejemplo, y perdiste un riñón y el otro quedó ya con menor función y quedaste en categoría de enfermedad renal crónica, indudablemente debes vacunarlo para esto y muchas otras cosas. De acuerdo. Em, nos preguntan si la vacuna es igual de eficaz para todos los serotipos del dengue. Bueno, hablemos de esto, es un tema muy importante. Tenemos efectividad y eficacia, estudios y efectividad que se está viendo en la clínica demostrada para serotipo 1, serotipo 2. Para serotipo 3 y 4, el bemol en in vitro es fantástico. En el in vitro, la respuesta en inmunidad y producción de anticuerpos y activación de células es homogénea y equilibrada en todos los serotipos. En in vivo son muy pocos casos los que se lograron introducir en el estudio para 3 y 4 y por ende la conclusión estadísticamente robusta es lo que nos da la conclusión de es igual que en 1 y en 2. Pero por supuesto es extrapolable. Si el in vitro es así de efectivo, lo que se espera es que en situaciones donde 3 y 4 sean notablemente endémicos, pues se vea la misma efectividad en campo y eficacia estadísticamente en números hablando. Pero para solucionar digamos, cantidad de volumen, ese número de casos, Takeda está conduciendo estudios con la misma vacuna justo en zonas donde solo circula 3 y 4 para demostrar, por supuesto, que lo que hemos visto en múltiples estudios de fase 1, fase 2 es lo mismo en 1, 2, 3 y 4, es decir, una respuesta robusta, porque el in vitro es demasiado robusto. Creo que pocas vacunas han logrado estudiar los tres brazos del sistema inmunitario de la manera que Qdenga lo logró hacer. Entonces, la tranquilidad es plena, que es tetravalente, por supuesto, para los cuatro serotipos, y ya con esos estudios que Takeda está conduciendo en población 3 y 4, probablemente ese dato sea robusto desde el punto de vista epidemiológico también. No sé, doctor Mauricio, si tenga alguna acotación adicional. Sí, no, doctor, exactamente. Pues digamos que los estudios, si vamos ya a los subgrupos del estudio clínico y detallar específicamente la eficacia por serotipo y si habían tenido o no dengue por cada serotipo, pues sí se vio pues la eficacia para los cuatro serotipos en personas que habían tenido dengue y pues la limitación fue principalmente los seronegativos serotipo 3 y 4 por el número de pacientes dentro del estudio clínico. Pero como el doctor mencionaba, se está ya haciendo el estudio principalmente en Asia, que es donde más circula estos dos serotipos, para pues mostrar esa eficacia en 3 y 4 en seronegativos, principalmente, que es como En el ser negativos, tal cual. exacto. Em,
Nos dicen por aquí si puede usarse la vacuna en pacientes con antecedentes de miastenia gravis o Ok, con... es uno de los bemoles para este y muchas vacunas. Mira, esta pregunta nos la han hecho con miastenia gravis para la vacuna de Zoster que se lanzó este año, no, y qué bueno que la hagan para vacuna del dengue. Se administró, digamos, a toda la población. Miastenia gravis no tiene por necesidad que tener inmunosupresores, es una condición que en el tiempo puede avanzar, pero no se ha visto una alarma de mimetismo del sistema de la vacuna con el sistema neurológico que conduzca a peor daño, a peor desenlace en esta población, así que no es lo esperado. No te puedo decir desde Takeda que incluimos pacientes con miastenia para el estudio, no, pero los datos de seguridad han demostrado que no desarrollan miastenia, por lo menos, no desarrollan eventos de seguridad que se buscaron de manera muy activa como polirradiculoneuropatías, mononeuropatías, síndrome de Guillain-Barré, o sea, esos eventos no se vieron y no es esperado en la configuración de la vacuna un mimetismo molecular que empeoraría cuadros particulares como la miastenia gravis. Así es, doctor. Bueno, aquí hay varias, pero estoy tratando de verlas antes de que se nos acabe el tiempo. Igual, pues quedamos muy atentos desde Taqueda para que nos puedan también consultar y preguntar más cosas y obviamente el doctor nos puede seguir apoyando. Pero nos dicen por aquí si niños que tuvieron un síndrome eh, inflamatorio multisistémico por COVID o que tuvieron este tipo de reacciones posterior a la enfermedad por COVID pueden recibir la vacuna. Por supuesto. Incluso, qué nota haber hablado de todas las vacunas en esos contextos, pero después de un MISC o un síndrome multiinflamatorio sistémico, se pueden recibir todas las vacunas. ¿Cuál es la acotación? Un síndrome multiinflamatorio sistémico por COVID recibe usualmente o gamma globulina, que es inmunoglobulina, o esteroides, que han demostrado como la misma efectividad en el control del MISC o el SIMSTAC. Se puede recibir, pero después del tiempo de vigilancia, es decir, 6, 9 o 12 meses después. Usualmente la dosis en MISC es muy alta de gamma globulina, de 2 gramos por kilo, similar a Guillain-Barré. Entonces casi que uno esperaría un año para poder administrarla, pero pasado el año se puede y se debe administrar. Gracias, Doc. Y bueno, ya para cerrar, nos preguntan, bueno, que hay en pacientes con corticoides crónicos por asma. Creo que depende mucho de la dosis. La dosis, exacto, más de 2 miligramos por kilo por más de ese tiempo, duración de 2 semanas, o pulsos, por ejemplo, me diagnosticaron un lupus hoy muy activo y me pusieron cargas, inyección de 500 miligramos en el adulto o cargas de 30 a 60 miligramos kilo en el paciente pediátrico, pues usted se queda quieto y espera en qué momento la inmunosupresión baja. Mi recomendación, un asmático con dosis crónica de esteroide no debería existir. Ese paciente tiene un asma mal controlada y tiene que evaluar, bueno, con dosis crónica de esteroide oral. El inhalado no afecta. Si usted tiene un controlador de esteroide inhalado, póngale la vacuna al dengue, no tiene ningún problema. Así sea una dosis muy alta de budesonida, si esté con flixotide, lo que tenga combinado. El inhalado lo permite, porque ese no tiene absorción sistémica. Pero prednisolona oral o prednisona, ahí entra el bemol. Espere que no esté con él y si usted lleva mucho tiempo repitiendo esos ciclos, algo pasa con neumología y deben evaluar asma de difícil control y evaluar otros medicamentos para el control del asma, porque el asma no se debe manejar con esteroide. Esteroide oral crónico no es la pauta correcta de manejo. Gracias, doctor. Y solo para terminar, hay varias preguntas sobre la disponibilidad de la vacuna en el país, el precio. Digamos que, pues, doctor, si quieren mencionar algo sobre... Disponibilidad en todo el país, que eso es una nota, su centro de vacunación de referencia, sin problema. Esta información, nosotros nos nutrimos y le decía a mis pacientes, a esta que llegó con su cuadro de asplenia, le decía, lo lindo que es cuando el paciente le dice al médico también, doctor, usted no me recomendó la vacuna y yo escuché del infectólogo que me iba a vacunar. Entonces, cuando vayan a los centros y les digan, no, usted no, sabemos que es para todos, entre los 4 y los 60 años, esto es sin mitos, esto es buscando seguridad para nosotros, con estudios tan fuertes y evidencia científica tan fuerte, no vacunarse sería un sinsentido. Tenemos que ver la vida desde la prevención. Todos los centros de vacunación grandes del país lo tienen, si tienen un centro de vacunación de confianza, averígüenlo
vayan sin ningún problema y el costo es variable, porque en el costo por el sistema privado que tenemos, diferentes centros de vacunación, hay algunas cajas de compensación que subsidian estas y otras vacunas y depende de tu puntuación y tu nivel. Entonces, eso hace que no te pueda dar un precio global, pero la importancia es hacer la averiguación, buscar salud propia, y estos son vacunas, como dijimos, de 2 dosis y única vez, muy probablemente. Entonces quedamos ya, esperemos, para toda la vida protegidos. Dios. Así es, doctor. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues aquí les dejé el correo, uno de los correos de Takeda, medinfolatam@takeda.com, donde si tienen alguna otra pregunta nos la pueden hacer llegar. Eh, Como el doctor mencionaba, ya está disponible en la mayoría de centros de vacunación de todo el país. Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente por haber estado esta noche conectados, agradecer al doctor por su excelente charla y por acompañarnos. Espero verlos pronto en una próxima ocasión. A ti, doctor Mauricio, y pues muy invitados. Somos varios los infectólogos adultos y pediátricos que tenemos redes sociales y a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría, finalizarles por decir, ojalá la sigan, ojalá hagan uso de los calendarios vacunales y ojalá hagamos un ejercicio práctico del médico al paciente y del paciente al médico para que entendamos qué vacunas faltan entre esta y otras. Es que este año se lanzaron Mauro 5. Es muy importante ponerla sobre la mesa y dengue indiscutiblemente es una que debemos solicitar su prescripción, solicitar la discusión de esta vacuna con nuestros médicos. Muchas Claro, gracias. doctor, muchas gracias.